Nos encontramos transmitiendo desde el stand del IEPAC, que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, compartido también con el Instituto Nacional Electoral. Vamos a hablar de algo que es sumamente interesante desde mi perspectiva y son las iniciativas ciudadanas. Hay algo que no se sabe a veces en Yucatán, que está en la ley y que es la posibilidad de que se meta una iniciativa al Congreso para que se considere, y esta iniciativa puede reformar, adicionar o proponer una nueva ley desde cero, ¿no? Eso es muy interesante, y para eso están para hablar de este tema Jimena Fernanda Rivas Alfaro, joven activista, María Fernanda Arceo Olivera, que también es joven activista, y Pamela Gasque Herrera, también joven activista, que las tres son de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y son de las impulsoras de una propuesta de reforma y, si no me equivoco, adición a la Ley de Juventudes, pero de eso nos van a hablar en estos momentos. La primera pregunta que me gustaría hacerles, además de que se presenten un poco, pero que nos digan por qué entraron a tratar de impulsar un cambio a la ley desde la ciudadanía, desde las juventudes, ¿por qué le apostaron a hacer una iniciativa ciudadana? No sé quién quisiera arrancar. Pues, ¿arranco yo? Adelante, por favor. Bueno, me presento, soy Fernanda Arceo, joven activista. Actualmente participo en el colectivo LGBT Rights Yucatán. Bueno, contestando a la pregunta, creo que se me viene a la mente una frase, ¿no? Creo que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Eso es algo que siempre me ha marcado en la vida y es por eso que me he estado metiendo mucho en el activismo, más que nada pues en el activismo feminista y también en el activismo de la comunidad LGBT+. Creo que en estos posicionamientos, pues si uno no hace lo que debería de hacer, esos lugares los van a ocupar gente que tal vez no conoce nuestra problemática. Nosotros como jóvenes hemos pasado muchas cosas y creo que es momento de que nosotros tengamos las voces y el cambio verdadero está en nosotros. Es un poco cliché, pero creo que es algo muy cierto. Excelente. ¿Alguien que quisiera acompañar estos comentarios? Hola, soy Pamela Gasque, igual soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y yo pertenezco a la agrupación juvenil Mil Causas. La realidad es que creo que una de las razones por las cuales decidimos como empezar este proyecto es que a las juventudes siempre se nos ha cuestionado como por esta falta de como participación política o incidencia en nuestro día a día, ¿no? Cuando eso es una total mentira. La realidad es que existimos muchísimas juventudes que estamos dispuestas y dispuestos como a incidir y accionar activamente en las problemáticas que nosotros vivimos día a día, ¿no? Y como estudiante de Derecho creo que una manera de precisamente incidir es a través de este mecanismo de participación ciudadana y las problemáticas que yo como juventud vivo y que veo que las personas a mi alrededor viven y que no están correctamente legisladas en esta ley de la juventud, creo que fue, de manera personal, lo que me impulsó a formar parte de este proyecto y a impulsarlo desde mi facultad y desde los diferentes espacios en los que pues me muevo como juventud. Que por cierto, yo no cuestionaría la participación pública de las juventudes, porque hoy un video que se haga viral a través de redes sociales o en TikTok pudiera tener más impacto que muchos otros ejercicios de participación. Entonces, además de que creo que es el momento de la historia que a más temprana edad empieza la participación pública, ¿no? Desde mi punto de vista. Sin embargo, muchos pudieran decir que aunque se hagan viral, aunque se compartan memes, lo que sea, los y las políticos no toman cartas en el asunto, pero hay ejercicios en la ley como los que están utilizando las jóvenes activistas aquí presentes. Son ejercicios que validan, o sea, tienen una vinculación, por decirlo de una manera jurídica, son oficiales ante la ley y eso permite que tengan más fuerza al llegar al Congreso. ¿O estoy equivocado? ¿Me lo podrías indicar si estoy equivocado, por favor? No, estás totalmente correcto.
Como comentaba Roberto, yo soy Jimena, también estudio en la Facultad de Derecho y bueno, cuando yo empecé en todo el tema del activismo, la verdad es que siempre he sido súper rebelde en esos temas y siempre he alzado la voz. Cuando encontré la acción legislativa, el quehacer legislativo, la verdad es que encontré mi pasión. Entonces, en este tipo de temas, en este tipo de problemáticas, siempre me ha gustado como hacer algo y como dijo Maffer, si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Entonces, al estar en colectivos de juventudes, al estar en una colectiva feminista, pues me nació, ¿no?, el tema de legislar y de hacerlo nosotras mismas, porque como sabemos, pues no existe a lo mejor pues una gama de representación que las mujeres tenemos, ¿no? Si no lo hacemos nosotras desde nuestras propias trincheras y sin a lo mejor involucrar a un personaje político, lo podemos hacer nosotras porque pues las juventudes inciden de forma legislativa y de forma política y es por eso que iniciamos este proyecto con el fin de demostrar a las juventudes que pueden hacerlo sin ningún otro tema, ¿no? Estudiantes de la Facultad de Derecho haciendo un proyecto muy muy grande como es este. Y es increíble que creo que llevamos, si no me equivoco, 5 años sin que nadie siquiera intente hacer una iniciativa ciudadana, lo cual en otros estados del país, en otros países, es cuestión de todos los días, ¿eh? O sea, no hay momento del año que no se esté buscando una iniciativa ciudadana y aquí teníamos una sequía monumental hasta que llegaron ustedes y eso se me hace impresionante. Pero sí me genera muchas dudas de quién les dijo, cómo lo platicaron, se toca el tema en la Facultad de Derecho, de dónde vino y lo más importante para quien está siguiendo esta transmisión es saber qué es lo que se va a cambiar en la Ley de Juventudes que les está moviendo a buscar pues esta reforma, ¿no? Precisamente sería una reforma, ¿no? No sé quién quiera aventarse cualquiera de los dos cuestionamientos. Bueno, comentándote más o menos rápido, porque yo estoy metida en todo el área jurídica de nuestra ley, bueno, de nuestra iniciativa, pues leyendo y de forma muy muy nerd, en el 2011 existe la reforma trascendental de derechos humanos y pues esta ley se crea en el 2008. Entonces por eso que existen tantas inconsistencias, ¿no? Y tanto excesivo, la ley es muy grande y eso pasa en muchísimas leyes en nuestro país, son muy grandes, son muy tediosas y nadie las lee, ni siquiera los legisladores, ni mucho menos las personas que deberían de darle pues aplicación a estas leyes. Entonces, al ser tan grande y menciona todo tipo de derechos que ya están implícitas en nuestra Constitución, entonces lo que nosotras y nosotros buscamos hacer desde la colectividad pues es cambiar esto, quitar todo lo que no sirve de la ley, que a lo mejor resulta un poco estorboso para el estudio, es justamente reformar y quitar ciertas cosas muy conservadoras que si bien en el 2008 eran totalmente normales, que hoy en pues 2022 es terrible, ¿no? Seguirlas teniendo escritas en una ley tan importante como la Ley de Juventudes. Entonces, más o menos por ahí va, es reducir la ley, que sea totalmente aplicable y que tenga una estructura pues mucho más acorde a lo que vivimos hoy en día. Y que la ley obligue a su difusión, ¿no? Yo no sé cuántas personas jóvenes pudieran en este momento decirme, no, sí la conozco, ahí hablan de esto o de lo otro. Entonces, si haces una ley muy larga y muy tediosa, muy compleja, imposibilitas que se ciudadanice, que se socialice. ¿Alguna otra razón? Adelante, por favor. Creo que un punto igual a tocar es que siento que muchas veces los jóvenes tenemos miedo a incidir en la política. Creo que hemos estado viviendo esta estructura democrática y política durante mucho tiempo que muchos de nosotros ya ni siquiera queríamos entrar, como que teníamos miedo, como que algo nos estaba frenando, ¿no? Entonces creo que igual ese es uno del motivo del cual yo estoy presente junto con el colectivo, ¿no? Creo que es momento de construir esa estructura política y democrática y qué bien siendo nosotras, siendo nosotros y siendo nosotres las juventudes, porque como dice Jime, en el 2008, 2011 no estamos viviendo lo mismo que estamos viviendo en el 2023. Los jóvenes ya hemos cambiado, los jóvenes ya estamos pensando de otra forma y creo que es por eso las reformas. Creo que el cambio es inevitable y creo que es algo muy bueno estar evolucionando y qué mejor haciendo esto.
Pamela, adelante, por favor. No, y fíjate, algo muy interesante es que, digo, casualmente hoy las 3 personas que estamos aquí somos estudiantes de la Facultad de Derecho, pero creo que algo que nutre muchísimo el contenido de la iniciativa que estamos trabajando es que precisamente no solamente somos estudiantes de Derecho. Habemos juventudes de diferentes carreras, de diferentes universidades, juventudes que a lo mejor no están estudiando, que solamente están trabajando, o ninguna de las dos, ¿no? Lo que nosotros buscamos precisamente en esta reforma es que sea pues un poco contrario a lo que hoy por hoy hay, es que sea muchísimo más plural y que tome en cuenta lo diversas que somos las juventudes, ¿no? O sea, en mi caso, ¿no? Soy una juventud que reside en Mérida, Yucatán, y que voy a la Facultad de Derecho, ¿no? Y es un contexto totalmente diferente a lo mejor a una persona que va a la Universidad de Concal, por ejemplo, ¿no? Son realidades muy diferentes y nosotros estamos como haciendo esta labor de acercarnos a todas las juventudes posibles y que nos abran las puertas, obviamente, para que para que esta reforma se nutra lo más posible y que precisamente podamos como ir quitando estas partes que menciona Jime, que efectivamente al esta ley nacer antes de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, que precisamente como cubre estos aspectos y que incluya una perspectiva muy diversa, tomando en cuenta que esa es la realidad que vivimos como juventudes, ¿no? Y hay que recordar que las juventudes son de los grupos más discriminados que hay democráticamente hablando. Bueno, no pueden votar grandes sectores de la población juvenil. Antes de 18 años no te permiten votar. Esto no ocurre en todos los países del mundo. Hay países donde desde los 16 años puedes votar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué alguien de 17 no puede votar? O sea, ya lo pueden meter a la cárcel, pero no puede votar, por ejemplo. Hay una serie de sinsentidos dentro de la manera, y además se ha visto muy poca participación en puestos de representación popular, se les invita muy poco a tomar decisiones públicas en cuestión de presupuestos, en cuestión de otras cosas. Inclusive los presupuestos destinados a juventudes no se consultan con las juventudes, o sea, es uno de los grupos menos consultados, aunque pareciera lo contrario por el auge de las redes, la exposición, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué han vivido? O sea, ¿qué lecciones les ha llevado esta recolección de firmas? Porque uno de los aspectos más importantes de la iniciativa ciudadana, que no ocurre en otros estados, pero aquí sí, es que te piden una cantidad gigantesca de firmas para meter una ley que luego el Congreso no está obligado a aprobar. O sea, llega y puedes llegar con 20,000 firmas para la iniciativa y el Congreso puede decir, ok, cool, y lo mete a la congeladora como 5 años, ¿no? Entonces, es increíble, la ley no hace mucho sentido, pero hay que trabajar con lo que hay que luchar por reformar la ley, no solo la de juventudes, también la de participación ciudadana, pero bueno, mi pregunta es, ¿qué han vivido al recolectar estas firmas? ¿Qué les han dicho? ¿Qué temores tiene la ciudadanía? Porque además la ley pide muchísima información, nombre, clave de lector, número de no sé qué, dirección, teléfono, casi el tipo de sangre piden para apoyar una ley de juventudes. Por Dios, ¿qué me pueden decir? Creo que sí, algunas dificultades que pues yo he visto y creo que igual mis compañeras, ¿no? Pero lo que yo he visto es el temor como dónde van a estar mis datos o sea, qué lo van a utilizar, ese temor, ¿no? De dónde están poniendo, ¿no? Y después les explicamos más que nada para qué va dirigido, en dónde se va a meter y todo, ¿no? Creo que lo que yo igual he visto es pues muchas veces como no conocemos realmente, como dice Jime, pues nuestra ley, nuestra legislación, muchas veces como que sí tienen miedo de acercarse y preguntar, o mejor lo evito, mejor me voy a otro lado, mejor no me empapo de todos los conocimientos que hay, ¿no? Creo que eso es algo que pues he visto y como dice Roberto, creo que es necesario pues ahorita como jóvenes dejar ese pensamiento y aventarnos de lleno, aventarnos a leer, aventarnos a preguntar, o sea, dejar de lado ese miedo y seguir participando en pro de nosotros, porque al final del día nosotros estamos resistiendo. Pues mira, definitivamente ha sido todo un reto, porque el mínimo que necesitamos son 5,044 firmas, que es el 0.03 del padrón. Sí ha sido todo un reto, pero lo que hemos hecho es que nos hemos ido acercando a diferentes instituciones educativas para que nos permitan pues precisamente hacer esta labor de socializar la ley
y sobre todo de hacer entender a las juventudes, o sea, de juventud a juventud, que es un proyecto tanto de ellos y ellas como nuestro, ¿no? Al final, lo que al final esté en la ley va a afectar a todas las juventudes yucatecas, ¿no? Entonces, sí ha sido un reto, sí sigue siendo un reto, estamos todavía en el proceso y estamos sobre todo abiertas y abiertos a que quienes deseen unirse a esta iniciativa está totalmente abierta, ¿no? Empezamos siendo como tres agrupaciones juveniles que nos unimos en este proyecto. Hoy por hoy somos como entre 7 y 8 agrupaciones que ya se unieron formalmente al proyecto y que cada quien en lo individual y en lo colectivo va haciendo este esfuerzo de irse acercando a las instituciones educativas con las que tienen contacto o con sus familiares, con sus amigos, ¿no? Y es un fenómeno muy interesante ver cómo, por ejemplo, en las conferencias, después de platicarles, porque hemos hecho conferencias en universidades y en preparatorias, después de platicarles qué es lo que nosotros queremos reformar, las juventudes verdaderamente tienen este deseo, ¿no?, de unirse al proyecto. Y no solamente con su firma, sino aportando en cuanto a las problemáticas que ellas y ellos viven en su día a día y que quieren que sean parte de esa ley, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un reto, lo sigue siendo, pero nos hemos topado con la gran sorpresa de que hemos recibido muchísimo apoyo, ¿no? Tanto para la firma como para unirse activamente al proyecto. Fíjate que todo tiene pros y contras, ¿no? Y podemos quejarnos de que la ley nos pida miles de firmas para meter esta propuesta, pero el pro es que te orilla a acercar la ley a diferentes universidades, instituciones, cualquier espacio, hasta la FILEY. Ahorita van a poner una mesa aquí en la Feria del Libro aquí de Yucatán, que estaría muy interesante que lo hagan. Ahorita negociamos con las autoridades. Pero eso obliga a que socialices la ley, porque de lo contrario estaríamos recibiendo iniciativas ciudadanas. O sea, todo tiene pros y contras. La realidad es que hay otros estados, hay uno, si no me equivoco, Chihuahua, que casi no pide firmas para meter iniciativas, pero pues bueno, va a tener la consecuencia de que no se popularicen tanto como la que ustedes están popularizando. Una última pregunta pudiera ser, ¿qué otras formas, o sea, qué le recomendarían? Bueno, me gustaría saber qué les dicen los jóvenes en las pláticas, o sea, si les llama la atención, si habían escuchado lo de la iniciativa o no, y qué otras formas de participación recomendarían a las y los jóvenes, y les jóvenes, perdón, jóvenes, sí, que implementen, impulsen en sus diferentes espacios, en casa, en el trabajo, si ya trabajan, o en las instituciones educativas. Adelante, por favor. ¿Quién se la quisiera aventar? Pues mira, la respuesta que hemos tenido, como te decía hace unos momentos, ha sido muy positiva, sobre todo en esas conferencias que hemos tenido en las escuelas. Creo que lo primero que nos dicen es que están sorprendidas y sorprendidos, ¿no?, como de la labor que se está llevando a cabo y la verdad, ¿no?, de que alguien volteara a ver esta ley que llevaba pues mucho tiempo sin ser reformada. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Como que una sorpresa para empezar, la existencia de esta ley, ¿no? Porque como decías, hay muchísimas juventudes que tal vez no tienen el conocimiento a lo mejor nosotras como estudiantes de Derecho, pues que estamos un poco más cercanas a ese tipo de temas, sí teníamos conocimiento, pero la realidad es que no todas las juventudes lo tienen, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? La sorpresa de que hay una ley que nos regula como juventudes, ¿no? Y que no sabemos que nos están regulando a lo mejor al no tener conocimiento de esa ley. Y el segundo punto, como te decía, es un genuino interés de participar activamente, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta? De levantar la mano y decir, oye, mira, esta es la problemática que yo vivo, ¿no? Y se puede agregar a la ley, no se puede agregar a la ley porque me está afectando de esta manera y me afecta diferente a cualquier otra persona porque soy juventud, ¿no? Por ejemplo, como muy puntualmente un ejemplo es que en precisamente una conferencia que fuimos a dar, una chica nos decía, ¿no?, que ella pidió atención psicológica por parte del gobierno y le dieron una cita en 4 meses de que ella lo pidió. Y la realidad es que hoy por hoy el índice, ¿no?, de personas que se suicidan en Yucatán, número 1, es muy alto independientemente de la edad, pero 2,
también es como muy marcada la diferencia en cuanto a que las juventudes son las que más se están como suicidando en el estado. Entonces ella decía de que en 4 meses que a mí me den, o sea, que yo pueda tener esa atención psicológica, muchas cosas pasan. Entonces, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, no hay como tal una regulación en la ley de la juventud en cuanto a salud mental, y es un tema que verdaderamente nos aqueja a las juventudes, ¿no? Entonces, pues creo que esas son como las dos cosas puntuales, ¿no? Una, la sorpresa de que haya ley, y dos, como el interés de participar y de que las problemáticas que vimos como juventudes se agreguen a esta nueva reforma de ley. Creo que respondiéndote igual a la otra parte de cómo podríamos pues incidir en espacios políticos desde la casa, desde pues la escuela, el trabajo. Creo que como dice Pame, genuinamente pues queriéndolo hacer, ¿no? Creo que desde una representación electoral en tu escuela, ahorita estábamos comentando acerca de eso, que nosotros dos participamos en estas elecciones para sociedad y consejo desde nuestra facultad. Creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo podemos nosotros incidir en las juventudes, siendo jóvenes, en la política, porque esa es una representación en miniatura. Estamos viendo lo que va a pasar cuando salgamos de la facultad, y ni siquiera salir de la facultad, dentro de la facultad en unos meses ya vamos a empezar a votar de nuevamente, ¿no? Igual, ahorita estoy en este colectivo LGBT Rights Yucatán, estamos incidiendo políticamente a los jóvenes de la comunidad LGBT, igual acercándonos a los colectivos feministas de la comunidad LGBT, ambientales. Creo que ahí igual podemos incidir políticamente en estos espacios y genuinamente hacer un cambio, al menos en nuestras trincheras. Me gustaría si pudieran compartir cómo, estaría padrísimo que se pueda participar por internet. O sea, ya existe change.org, ¿por qué no tenemos iniciativasciudadanas.org, ¿no? O sea, donde podamos participar, pero bueno, no hay manera de participar por internet, es uno de los cambios que se está buscando hacer diferentes grupos activistas. Hoy hay que firmar literalmente, y el Instituto Electoral de Yucatán está en negociaciones con el INE para que el INE le preste no solo a esta iniciativa ciudadana, sino a cualquier otra, la aplicación del INE para poder firmar a través de la aplicación del INE. Pero entre que si son peras o son manzanas, y en lo que esto ocurre, hay 5,000 y tantas firmas que juntar. ¿Cómo les pueden contactar para que se sumen a estas organizaciones juveniles o al menos firmen? Además de ir directamente a buscarlas a los pasillos de la Facultad de Derecho de la UADY, ¿qué más pudieran hacer? ¿Cuáles son sus redes? No sé si quieran compartir un teléfono o sea, eso ya demasiado, pero bueno, adelante. Dice ahí que no, por protección de datos, pero bueno, no sé cuál pudieran compartir. Adelante. Pues mira, nos pueden escribir. O sea, primero es invitarles, ¿no?, a las juventudes que se unan a este proyecto, tanto con la firma como con, pues, en aportar, ¿no?, al contenido de la ley. ¿Cómo se pueden acercar? Hoy por hoy vemos como 8 organizaciones que formamos parte. Nos pueden mandar mensaje ya sea por DM, a cualquiera de nuestras redes sociales. En mi caso estamos como 1000 Causas en Instagram. Aquí la agrupación de Maffer está como LGTB Rights Yucatán. También está Fuerza Joven, Jóvenes por México, ¿no? Hay diferentes como asociaciones que hoy por hoy forman parte. Nos pueden acercar directamente en las redes sociales de cada quien. En las redes personales, también hemos recibido, la verdad es que ha habido una muy buena respuesta, e incluso en nuestras redes personales hemos recibido como mensajes de, oye, estoy viendo estos videos que están promocionando, yo me quiero unir, ¿no? Entonces, pues esas serían las dos maneras, ¿no? Uno, a las redes sociales de las agrupaciones. Dos, directamente con nosotros. Y pues, o si se quieren acercar directamente al IEPAC y que el IEPAC nos lo remita también, de la manera en la que pues las juventudes también se sienten más confiadas de acercarse. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto despedimos, no sin antes pedirles a sus organizaciones, que me llama muchísimo la atención. No sabía que eran de diferentes organizaciones y que traían causas. Es importante que se acerquen al instituto. Hay una red cívica a la cual se pueden sumar, pero además, si el plan B no nos quita esa posibilidad, hay algo que se llama acciones afirmativas que se hacen desde los institutos, y son reglas que el mismo instituto le pone con cierta fundamentación legal, obviamente, pero son reglas que se le ponen a los partidos políticos. Por ejemplo,
obligarles a tener determinado número de candidatos LGBTIQ+. Se pudiera hacer, se ha hecho, de hecho se hizo en las elecciones, en las últimas elecciones intermedias del 2021, ya se me olvidó qué año fue, se hizo, pero este trabajo de exactamente cómo se pueden hacer estas acciones afirmativas, y siempre y cuando el nuevo plan B no la restrinja, porque hay un tema ahí con esta nueva reforma, pues sería sumamente interesante que pudieran participar para construir estas reglas que se le puedan poner a los partidos políticos y que tengamos una reducción de las injusticias a los grupos históricamente discriminados. Muchísimas gracias, pero es la invitación no solo a las organizaciones que ellos representan, sino a las que pudieran estar viendo esta transmisión. Muchísimas gracias y muy buenas noches ya. Muchísimas gracias, y a ustedes también. Gracias.